¿A dónde fue Jesús después de su muerte? Infierno, Hades, cielo. Jesús estaba a punto de embarcarse en el viaje más increíble que sorprendería a las personas durante siglos, pero las puertas de ese viaje eran la cruz. El libro de Lucas cuenta la historia del viaje final de Jesús hasta su muerte, desde su oración en Getsemaní, donde su fe en Dios se confirma, hasta la cruz cuando Jesús dijo, «Está consumado». En la cruz, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Antes de ser retirado y sepultado en una tumba cercana, su cuerpo sin vida permaneció en la parte superior de la cruz hasta ser finalmente retirado. Por otro lado, su espíritu estaba en otro lugar. ¿A dónde fue su espíritu? ¿Fue al infierno o fue al cielo? Hay una disputa sobre el paradero de Jesús, o más específicamente, la ubicación de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y resurrección. ¿Dónde estaba Jesús en la discusión sobre dónde estaba Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección? A menudo se menciona otro pasaje, que es 1 Pedro 3, 18-21. Estos versos constituyen uno de los textos más intrigantes y enigmáticos del Nuevo Testamento. Jesús es el epítome de lo que significa sufrir por el bien de hacer el bien, con la intención de llevarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Él, que es justo, soportó el sufrimiento por todos nosotros que somos injustos. El objetivo de todo esto era traernos a Dios. 1 Pedro 3, 18-21. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Fue muerto en el cuerpo, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se construía el arca. En ella solo unas pocas personas, a saber, 8, fueron salvas a través del agua. Y esta agua simboliza el bautismo que ahora también los salva. No la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino el compromiso de una buena conciencia ante Dios, a través de la resurrección de Jesucristo. Leímos, siendo muerto en el cuerpo, pero vivificado por el Espíritu. A pesar del hecho de que Jesús murió en su cuerpo, el Espíritu Santo fue capaz de resucitarlo de los muertos. A través del sufrimiento piadoso, Jesús predicó a los espíritus en prisión. Leímos, por medio del cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, que en otro tiempo fueron desobedientes. Jesús predicó a los espíritus en prisión con la ayuda del Espíritu Santo. Parece que esto se hizo después de que Jesús murió, pero antes de resucitar de entre los muertos. ¿Jesús realmente predicó a los espíritus en Hades? Sí, así es. Hades se considera el reino de los muertos y Jesús supuestamente fue allí para entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensar en ello, ¿no es así? Leímos, predicó a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene la autoridad y el poder supremos en este mundo? No importa cuál sea tu respuesta, la Biblia tiene una respuesta clara a esa pregunta. Afirma que incluso aquellos que están debajo de la tierra, profundamente bajo el suelo, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Es una declaración poderosa que nos recuerda el poder y la autoridad supremos que Jesús posee sobre todas las personas y que nos da esperanza y consuelo sabiendo que tenemos un Señor amoroso y poderoso que está en control de todo. Filipenses 2, 10. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Contempla la totalidad absoluta de la creación, reconociendo la superioridad inigualable de Jesucristo. Leímos, de aquellos que están debajo de la tierra y que están debajo de la tierra. Cierra los ojos e imagina un mundo donde los muertos que descansan en el seno de la tierra puedan ser despertados a la vida, nuevamente por el poder grandioso de Cristo. Parece una escena sacada directamente de una novela cautivadora, ¿no es así? Toda rodilla debe doblarse, toda lengua debe confesar. La combinación de lenguas confesando y rodillas doblándose da evidencia de que la idea, que la rodilla debe doblarse, es verdad. Y la idea es una sumisión completa a Jesús, tanto en palabra como en acción, y es una que se exige de todos.
Imagina una escena donde personas de todos los ámbitos de la vida se reúnen, sus lenguas confesando y sus rodillas doblándose en completa sumisión a Jesús. Es una imagen poderosa que habla de una conexión profunda, una creencia unificada y una fe inquebrantable. Todos estamos obligados a entregarnos totalmente a Él, no solo en palabras, sino también en acciones. Esta idea de rendición completa a Jesús es tanto humilde como empoderadora, y es algo que puede inspirarnos a vivir vidas más significativas. Debido a la totalidad de este reconocimiento de la divinidad de Jesús, muchas personas imaginan que esto sucede formalmente después del juicio final, cuando todas las criaturas en el cielo y en el infierno están obligadas a arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor. La identidad de los espíritus aquí, los espíritus en prisión, está claramente identificada. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos que fueron desobedientes. ¿Cuándo fueron desobedientes? En los tiempos de Noé. Diferentes interpretaciones. Bien, la mayor parte de 1 Pedro es fácil de entender, pero hay un problema. Estos versos tienen al menos 314 interpretaciones diferentes. Como afirma la Escritura, Jesús fue resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, en el cual fue y predicó a los que fueron desobedientes en los días del diluvio de Noé. Algunos versos después, Pedro dice: pues es por eso que las buenas nuevas de la salvación fueron predicadas en sus vidas incluso a los que están muertos, para que, aunque fueron juzgados en la carne como los hombres son, puedan vivir en el Espíritu de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios. 1 Pedro 4, 6. Aunque todas las demás escrituras indican que es imposible, algunos han utilizado erróneamente este texto para apoyar su enseñanza de más oportunidades de redención en la vida, después de la muerte. La muerte sella nuestro destino. La muerte marca el inicio de un inmenso abismo, pero aquí, aparentemente, Jesús predicó a aquellos que habían muerto. ¿Cómo debe ser comprendido esto? De acuerdo con el texto, es evidente que Jesús estaba activamente comunicándose con otros y permaneció consciente durante el tiempo entre su muerte y resurrección. Los individuos con quienes se comunicó también estaban totalmente conscientes y comprometidos en la comunicación con Él. Es interesante notar que hay muy poca discusión sobre esto, sobre lo que sucedió el sábado durante los servicios de la Semana Santa, ya que generalmente terminan el viernes y se reanudan el domingo. Entonces nunca se informa sobre lo que Jesús estaba haciendo el sábado. Es una creencia común que Jesús estaba inactivo e inconsciente después de su muerte y antes de su resurrección, ya que su cuerpo permaneció en la tumba. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de su muerte física, su espíritu seguía muy vivo. Después de su muerte, fue al mundo de los muertos y predicó allí. Puedo imaginar a Pedro encontrándose cara a cara con Jesús el primer domingo de Pascua y preguntándole a Jesús: ¿dónde has estado en la tierra? En respuesta, realmente no estuve en la tierra. De hecho, estuve en Hades, que es el mundo de los muertos. ¿Qué en la tierra o qué en Hades estuviste haciendo allí? Jesús le dice a Pedro que estaba predicando a aquellos que se ahogaron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu del cuerpo. En menos de una semana, Jesús experimentó las 3 etapas, siendo un espíritu encarnado, muriendo en la cruz y entregando su espíritu a Dios, y finalmente su cuerpo siendo puesto en la tumba. Él continuó existiendo, se volvió espiritual y predicó a las personas desobedientes que perecieron en el diluvio de Noé. En la mañana del domingo de Pascua, su cuerpo y espíritu fueron reunidos y permaneció totalmente consciente y capaz de comunicarse en todas las etapas. Hay quienes creen que su mensaje era solo para la generación de Noé. Algunos individuos sostienen la visión de que la segunda oportunidad, después del gran diluvio, fue concedida solo a una generación. Y no hay indicación en la Biblia de que cualquier otra generación recibiría tal oportunidad. Esta generación podría haber acusado a Dios de ser injusto y desleal. Podrían decir: nos exterminaste y luego prometiste nunca más hacer esto. La segunda interpretación son los espíritus demoníacos.
En el contexto de esta visión, los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos. Si los espíritus mencionados en 1 Pedro 3:19 son ángeles caídos, entonces parece probable que estos espíritus fueron aprisionados porque estaban involucrados en un grave pecado antes del diluvio que ocurrió durante el periodo de Noé. Pedro hace referencia al diluvio de Noé en el verso 20. Si estos eran de hecho ángeles, no podría haber sido un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos. Hebreos capítulo 2, verso 16. Porque como todos sabemos, Él, Cristo, no socorre a los ángeles caídos para darles una mano amiga, sino que socorre a los descendientes caídos de Abraham, extendiéndoles su mano de liberación. Si estos eran ángeles caídos, la proclamación de Jesús probablemente declaró su victoria sobre Satanás y sus anfitriones. 1 Pedro 3:22. Que subió al cielo y está a la derecha de Dios. Ese es el lugar de honor y autoridad, con todos los ángeles, autoridades y poderes sujetos a Él. ¿Quiénes son esos espíritus de la generación perversa? Imagina esto, una generación tan perversa que se negó a escuchar un mensaje que salva vidas. Como resultado, perecieron en un diluvio catastrófico. Es un recordatorio escalofriante de las consecuencias del pecado. El pecado de estas personas, según la palabra, eran desobedientes, rebeldes, insensibles e incrédulos. Su pecado se agrava por el hecho de que Dios les mostró paciencia y larga animidad durante 120 años, mientras Noé preparaba el arca y los advertía sobre el desastre. Como resultado, se ahogaron y sus espíritus fueron lanzados al infierno, conocido como prisión. Sin embargo, Noé y su familia obediente fueron salvados en el arca debido a su fe. Segunda Pedro 2:5. Y si no salvó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, un predicador de justicia, con más 7 personas, cuando trajo el juicio de un diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Quién escribió esta interesante pasaje? Esta interesante pasaje fue escrita por Pedro. Los cristianos son particularmente afines a su primera carta, que es conocida por su calor y simpatía. Curiosamente, el nombre original de Pedro era Simón, que significaba caña y era bastante común. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, se le dio el nombre de Pedro, que era mucho menos común. Él se identificaba como roca. Este cambio de nombre simbolizó la transformación del carácter de Pedro que Jesús vio en él. Pedro fue una de las primeras 2 personas que Jesús llamó a seguirlo. Inicialmente era un hombre fácilmente influenciado, como una caña al viento. Sin embargo, después de que Jesús lo dejó, se volvió tan sólido como una roca. Pedro fue el primero en todas las listas de los 12, y él era el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios retratan claramente el carácter de Pedro. Tenía muchas cualidades, como ser encantador, entusiasta, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas cualidades también estaban acompañadas de debilidades, como ser inestable, inconstante y cobarde. ¿Por qué escribió Pedro esto? En este punto, sería beneficioso hacer una pausa y recordar el orden fundamental de pensamiento que existía a lo largo de esta carta, que fue escrita contra el trasfondo de la persecución generalizada. La carta de Pedro fue dirigida a cristianos que estaban enfrentando dificultades como resultado de sus vidas y su testimonio. Es posible que se hayan preguntado por qué, si la fe cristiana era correcta, debían estar sufriendo. Si el cristianismo era la fe verdadera, entonces, ¿por qué había tan pocas personas que la seguían? Pedro se refiere a Noé, el predicador fiel que advirtió a las personas durante 120 años que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar de las advertencias de Noé, las personas se burlaron y lo rechazaron. Sin embargo, Dios lo salvó a él y a su familia durante el diluvio, lo que finalmente justificó la fidelidad de Noé. En el contexto de la historia del mundo, la mayoría de las personas no ha estado siempre en lo correcto, aunque solo haya unas pocas personas que fueron salvas. La fe de alguien no debe ser sacudida por el hecho de que solo haya unas pocas personas que son verdaderos creyentes. Solo había 8 creyentes en los días de Noé.
Hoy hay millones. No es que fueron salvados por el agua, fueron salvados a través del agua. No fue el agua la que los salvó, fue el juicio que Dios realizó para traerlos a la seguridad. El arca es una representación del Señor Jesús, Jesucristo. Una imagen del juicio de Dios es representada por el diluvio de agua. El arca era el único medio por el cual alguien podría ser salvo. Aquellos que estaban dentro de la estructura fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. Todos los demás que estaban fuera de la construcción perecieron. Entonces, Cristo es el único camino de salvación. Aquellos que están en Cristo están tan salvos como Dios mismo puede hacerlos. Las personas que están fuera están completamente perdidas. El arca sirvió como un refugio seguro para las personas en el proceso de atravesar las aguas del juicio. El arca fue sometida a la fuerza total de la tempestad. Entonces, Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos que están en Él, no hay juicio. El arca estaba rodeada de agua. Por otro lado, cargaba a sus creyentes a través del mar hacia un lugar seguro en una creación renovada. En consecuencia, los individuos que ponen su fe en el Salvador son transportados de manera segura a través de una escena de muerte y destrucción hacia el lugar de resurrección y nueva vida. ¿Qué predicó Jesús? No sabemos la razón exacta por la cual Jesús predicó a los espíritus que estaban confinados. Presumiblemente, esto fue una forma de predicación, que es el acto de proclamar el mensaje de Dios. ¿Cuál fue su mensaje? No lo sabemos. ¿Por qué solo aquellos desobedientes en los días de Noé son citados? No se declara. ¿Cuál fue la intención o el resultado de la predicación de Cristo? No se exhibe. En todas estas cuestiones, podemos construir nuestras propias conclusiones, pero no tenemos regla para nada que se refiera a la enseñanza dogmática. 3 días después, su cuerpo y espíritu fueron reunidos y resucitó de entre los muertos. Jesús regresa a la tierra. Resurrección. La muerte no pudo retenerlo. La resurrección de Jesucristo es la primera vez en la historia humana que alguien resucitó de entre los muertos y nunca más experimentará la muerte. Algunos de aquellos que son resucitados después sucumbirán a la muerte una segunda vez. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos nos dice que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Por lo tanto, fuimos sepultados con Él mediante el bautismo en la muerte, a fin de que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, mediante la gloria y el poder del Padre, también nosotros podamos andar habitualmente en novedad de vida, abandonando nuestros viejos caminos. Y dice que Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección fue obra del Dios Trino. Entonces los judíos respondieron: ¿qué señal? ¿Un milagro de prueba? ¿Puedes mostrarnos como prueba de tu autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió: destruyan este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Entonces los judíos respondieron: llevó 46 años construir este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo que era su cuerpo. Entonces, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho, y creyeron y confiaron en la Escritura y en las palabras que Jesús había hablado. Los resultados fueron los mismos. Los resultados de la resurrección de Jesús en el mundo físico. El mundo del espíritu puede ser bastante confuso. Sin embargo, notamos que algo sucedió en lo físico cuando Jesús murió y resucitó. Esta vez, vemos los resultados inmediatos de la muerte de Jesús con aquellos que son justos. Después de esto, Mateo describe un evento que no se incluye en ninguno de los otros evangelios. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchas personas fueron resucitados. Los santos que habían muerto fueron resucitados para la vida. La resurrección de Jesús provocó que emergieran de los sepulcros, y después de su resurrección, fueron a la ciudad santa y aparecieron a un gran número de personas. Incluso cuando los terremotos tienen el potencial de causar daños a los sepulcros, porque están hechos de piedra, el hecho de que los cuerpos fueran resucitados solo puede atribuirse a la intervención directa de Dios. En los escritos de Mateo, él destaca cómo el sacrificio de Jesús en la cruz
trae victoria sobre la muerte. Usó la frase «aquellos que habían dormido» para describir a las personas que fueron resucitadas, que es una expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que murió, pero tiene un destino eterno seguro. Los relatos milagrosos de los cuerpos de los santos siendo resucitados y apareciendo en Jerusalén sirven como un poderoso testimonio de la obra completa de Jesús en la cruz y su subsecuente resurrección. El término «personas santas» denota individuos devotos de la era del Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos trazar un paralelo entre la manera en que Moisés y Elías fueron elegidos para aparecer junto a Jesús en 1200, el Monte de la Transfiguración. En esta instancia particular, el texto se refiere a la resurrección de los cuerpos de individuos santos. Esto sirve para demostrar que, a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel y su condenación en los capítulos 20, 13 y 20, Israel aún ocupa un lugar significativo en los planes de Dios. En los escritos de Ezequiel, se profetizó que el Señor Supremo devolvería a la vida a aquellos que habían fallecido en un valle donde hasta los huesos se habían convertido en polvo. Ezequiel, capítulo 37, versos 11 a 14. Entonces él me dijo: «Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza está perdida, estamos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios. He aquí que abriré sus tumbas y haré que salgan de sus tumbas, mi pueblo, y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces ustedes sabrán con confianza que yo soy el Señor, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho salir de sus tumbas, mi pueblo. Pondré mi espíritu en ustedes, y ustedes vivirán, y los pondré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, hablé y cumplí, dice el Señor». Mateo deja este evento sin adornos, porque su significado es claro. Derek Tidball relaciona la resurrección de estos santos como una muestra de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar. A través de la muerte de Jesús, llegó el día, un día en que la muerte fue derrotada por la muerte, y la resurrección para la vida eterna fue posible. Mateo no responde a todas las preguntas que nos gustaría ver respondidas sobre estos eventos milagrosos, pero al narrarlos, presenta un testimonio unificado de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde reside Jesús? Encontramos la respuesta a esto. Después de la resurrección, Jesús dijo a sus discípulos que no quería que sus corazones se perturbaran con todo esto, aunque fuera legítimamente perturbador para ellos. Juan, capítulo 14, versos 1 a 2. No dejen que sus corazones se perturben con miedo, cobardes. Crean confiadamente en Dios y confíen en Él. Tengan fe, aférrense a esto, dependan de esto, sigan adelante. Y crean también en mí. El pensamiento parece ser: estoy yendo y no podrán verme, pero no dejen que sus corazones se perturben. Ustedes creen en Dios y aún no lo ven. Ahora crean en mí de la misma manera. Aquí hay otra importante afirmación de igualdad con Dios. Juan, capítulo 14, versos 2 a 4. Pues en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo habría dicho, porque estoy yendo a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y para el lugar a donde voy, ustedes conocen el camino. La casa del Padre se refiere al cielo, donde hay muchas moradas. Es lo suficientemente grande como para acomodar a todos los redimidos. Si no fuera así, el Señor se lo habría dicho. No los haría construir falsas esperanzas. Juan, capítulo 14, versos 5 a 6. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le dijo: Yo soy el único camino hacia Dios, la verdad real y la vida real. Nadie viene al Padre, sino por mí. Él iba al cielo, y ellos conocían el camino al cielo,
pues él les había dicho muchas veces. Aparentemente, Tomás no entendía el significado de las palabras del Señor. Al igual que Pedro, él puede haber pensado en un viaje a algún lugar en la tierra. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Jesús habló con total confianza sobre el cielo, aquí referido como la casa de su padre. Además de saber sobre la vida más allá de esta tierra, Jesús les dijo a los discípulos que habría espacio para todos en el cielo. Muchas mansiones. Mansiones son el mejor término traducido como moradas. A la luz del griego antiguo, el sustantivo mone, conectado al verbo meno, que significa quedarse o permanecer, se refiere a un lugar para quedarse. A la luz de la naturaleza de Dios, es mejor traducir como moradas. Dios nos proporcionará una morada magnífica. En el cielo habrá muchas de estas moradas. Jesús podía ver lo que los discípulos nunca podrían. Hasta podría haber sonreído cuando dijo muchas mansiones, muchas realmente. Leemos: voy a preparar un lugar para ustedes. El amor prepara una recepción. Los padres expectantes preparan la habitación del bebé con amor. Con amor, la anfitriona se prepara para sus invitados. Jesús va adelante y hace preparativos para su pueblo, porque los ama y está seguro de que vendrán. Voy. Habla del propio planeamiento e iniciativa de Jesús. No lo llevaron a la cruz. Él fue allí. Pensaron que su muerte fue una calamidad imprevista. Cristo les enseñó que era el camino de su propio plan. Volveré para recibirlos para mí. Durante el tiempo de Jesús en la tierra, prometió que volvería por sus discípulos. Esto no fue solo en el sentido de su resurrección inminente o en la venida del Espíritu Santo. Jesús también tenía en mente la gran reunión de su pueblo al final de los tiempos. No debían pensar que Él había dejado de existir cuando no podían verlo. Solo había ido a otro lugar de permanencia para preparar su venida. Además, Él volvería para recibirlos. Leemos: para que donde yo estoy, ustedes también estén. Todo el enfoque del cielo es estar unido a Jesús. El cielo es el cielo. No por las calles de oro, los portones de perlas o incluso la presencia de los ángeles. El cielo es el cielo porque Jesús está allí. Encontramos consuelo al saber que, incluso mientras prepara un lugar para nosotros, Jesús también nos prepara para ese lugar. Este hermoso verso deja claro que el Señor Jesucristo es en sí mismo el camino hacia el cielo. No solo muestra el camino, Él es el camino. La salvación está en una persona. Acepta a esa persona como tuya y tendrás salvación. El cristianismo es Cristo. El Señor Jesús no es solo uno de los muchos caminos. Él es el único camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Cristo es el único camino hacia Dios, no los 10 mandamientos, la regla de oro, las ordenanzas o la membresía en la iglesia. Entonces, el Señor es la verdad. No es solo alguien que enseña la verdad. Él es la verdad. Él es la personificación de la verdad. Aquellos que tienen a Cristo tienen la verdad. La verdad no se encuentra en ningún otro lugar. Cristo Jesús es la vida. Él es la fuente de la vida, tanto espiritual como eterna. Aquellos que lo reciben tienen vida eterna porque Él es la vida. Leemos: Señor, no sabemos a dónde vas. El hecho de que Tomás haya expresado su confusión de manera tan clara y honesta es algo que debemos apreciar. Estaba simplemente yendo a otro lugar, como si fuera otra ciudad. El cielo es un hogar maravilloso. Estamos yendo al lugar del Padre. Jesús dijo: voy a preparar un lugar para ustedes, nuestro hogar. Cuando vienes a la casa de Dios, estás en casa. Y Jesús está preparando nuestro hogar eterno. Jesús hizo planes para que el Espíritu Santo terminara el trabajo que Él había comenzado. La Escritura demuestra que la ascensión de Jesús fue un retorno literal y corporal al cielo. Mientras Él subía lentamente del suelo, fue recibido en una nube, mientras sus discípulos y otros observadores atónitos miraban maravillados mientras Él subía. Entonces aparecieron 2 ángeles y prometieron el retorno de Cristo de la misma manera que ustedes lo vieron ir. Hechos capítulo 1, verso 1. Y dijeron: hombres de Galilea,
¿Por qué están mirando al cielo? Este Jesús, que fue llevado de ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo vieron ir al cielo. Esto marcó el fin de las limitaciones humanas que Jesús tuvo durante su ministerio terrenal. Algunos de los atributos que poseía como Dios habían sido temporalmente suspendidos, pero ahora la suspensión había terminado. Su gloria celestial. Una visión que fue vista en la transfiguración. El lugar de Jesús está a la derecha de Dios, el lugar de honor divina. Otros pasajes que indican la presencia de Jesús en el cielo son Lucas capítulo 22, verso 69. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Momentos antes de morir, Esteban tuvo una visión en la que miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús en pie, a la derecha de Dios. De acuerdo con la Biblia, Jesús reside actualmente en un lugar real, conocido como cielo, un reino de gloria y hogar de Dios, de los ángeles de Dios y de todos los hijos redimidos de Dios. Dos hombres que vieron a Jesús después de que Él fue al cielo. De acuerdo con la palabra de Dios, Jesús está a la derecha de Dios Padre ahora. Imaginen que se encuentren con Jesús cara a cara. ¿Qué harías? Pensarías que sería un día delicioso. Sin embargo, sería uno de los días más desafiantes en la vida de Pablo. Antes de su conversión, Saulo era un fariseo de fariseos que perseguía intensamente a los seguidores de Jesús. De acuerdo con el relato en Hechos, su conversión ocurrió en el camino a Damasco, donde informó haber experimentado una visión de Jesús resucitado. En esa época, Saulo de Tarso probablemente estaba en sus 30 años. Al observar el crecimiento de la fe cristiana, conocida como el Camino, él la veía como una amenaza a su propia religión. Entonces, con energía ilimitada, se propuso destruir esta secta perniciosa. Ahora, mientras viajaba, sucedió que se acercaba a Damasco y de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y él dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que viajaban con él estaban completamente atónitos. Escucharon un sonido del cielo, pero no las palabras articuladas que Saulo escuchó. No vieron al Señor. Solo Saulo oyó y fue llamado para el apostolado en ese momento. El fariseo arrogante ahora estaba siendo guiado de la mano a Damasco, donde quedó ciego durante 3 días. Durante ese tiempo, no comió ni bebió nada. Otro hombre que testificó de Jesús en el cielo es Juan, el apóstol. Vemos esto en el libro de Apocalipsis. El título de este libro, Apocalipsis, proviene del evento principal que describe, que es la manifestación de Jesucristo a las personas que viven en la tierra en los últimos días. Apocalipsis comienza con Jesús como el revelador. Juan debía documentar las cosas que vio. Juan ve a un Jesús poderoso que no se compara a ningún hombre típico. Sin embargo, antes de que Juan mirara a Jesús, primero escucha su voz. Apocalipsis 1, 10-13. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y escuché una voz fuerte como de trompeta, que decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escríbelo en un libro, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea». Entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al voltear vi 7 candelabros, y en medio de los 7 candelabros, alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido al pecho con un cinto de oro. Eso fue todo. Juan había visto al Hijo del Hombre, Jesucristo, el honrado. De acuerdo con Juan, la voz alta que escuchó era tan distinta y contundente como una trompeta. La voz poderosa es la del Alfa y la Omega, el primero y el último, tan al principio como al final de todo, porque Jesús se identificó con esos nombres en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Sabemos que esta era la voz alta de Jesús.
El primero y el último es un título que pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. Los títulos Alfa y Omega tienen la misma idea que primero y último. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús afirma claramente ser Dios. Solo podemos imaginar lo que pasó por la mente de Juan cuando se dio la vuelta. El sonido de la voz que escuchó probablemente no correspondía perfectamente a cómo recordaba la voz de Jesús. Juan describió la voz como de trompeta. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Sin embargo, sabía que era Jesús porque la voz se describió como el Alfa y la Omega. Después de pasar tanto tiempo con Jesús a lo largo de su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse con él cara a cara después de todos esos años. El título de Jesús, alguien semejante al Hijo del Hombre, recuerda la figura que reinaría como agente de Dios. Daniel, capítulo 7, versos 13 a 14. El rostro de Jesús también brilla como el sol. Textos griegos a veces retratan la divinidad brillando como el sol o relámpago. Textos judíos. Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Entonces vi a otro ángel descender del cielo, vestido con una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies, piernas, como columnas de fuego. Juan entonces continúa en Apocalipsis, capítulo 1, versos 16 a 17. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos de juicio, y su rostro, reflejando su majestad y la gloria de Shekinah, era como el sol brillando en todo su poder al mediodía. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí y dijo: No temas, yo soy el primero y el último, la deidad absoluta, el Hijo de... Aunque Juan fue un apóstol que conocía a Jesús mientras estaba en la tierra, quedó maravillado tras ver esta increíble visión. Incluso los 3 años que Juan vivió en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan percibió el poder divino y la majestad que Jesús había dejado de lado mientras vivía en la tierra. En ese instante, Juan se sintió en una situación de desesperación. Juan sabía cuán milagroso fue que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba en esta tierra. Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Y el viviente estuve muerto, y he aquí que estoy vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Primero, Jesús trajo consuelo a Juan, tocándolo con compasión. Quizás el toque de Jesús era más familiar que su apariencia. Entonces Jesús le dijo a Juan: No temas. Juan no tenía motivo para temer porque estaba en la presencia de Jesús, quien claramente se identificó ante Juan con 3 títulos. Jesús es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, Señor de la eternidad pasada. Jesús es aquel que vive y estuvo muerto y está vivo para siempre. Él posee credenciales de resurrección y vive para no morir nunca más. La victoria que Jesús alcanzó sobre el pecado y la muerte fue eterna. No resucitó de los muertos solo para morir de nuevo. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o el poder de decidir quién vive y quién muere. Están obviamente equivocados porque solo Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Quién posee ahora las llaves del Hades y de la muerte? ¿Quién posee las llaves de la muerte y del Hades? Yo soy el viviente. Estuve muerto y ahora mira, estoy vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, verso 8. Es Jesús quien dice esto a Juan. Esta conversación es esencial, pues este es el último encuentro personal con Jesús registrado en la Biblia. Al poseer las llaves de la muerte, el Cristo resucitado tiene control y autoridad sobre la muerte. Cuando Jesús murió, lo hizo en su propio tiempo, cuando entregó su espíritu. La noticia de que Jesús ya estaba muerto sorprendió a Pilato. Teniendo autoridad sobre la muerte, Jesús fue capaz de resucitar de entre los muertos tras entregar su espíritu. Además, tiene el poder de liberar a sus seguidores de la muerte
para que puedan estar con Él para siempre. Piensa en darle a alguien la llave de la ciudad. Esta llave es a veces una gran llave caricaturesca que no encaja en ninguna cerradura, pero simboliza honor. Aquellos que reciben las llaves de la ciudad son bienvenidos y honrados dentro de esa ciudad. Las llaves a menudo se mencionan en la Biblia como símbolos de autoridad y control. Cualquiera que tenga una llave maestra de un edificio tiene la autoridad para entrar en cualquier sala y abrir cualquier puerta en el edificio. En la vida cotidiana, la llave es un símbolo de posesión y poder reales. Cuando el inquilino devuelve la llave al propietario, el propietario retoma el control y la posesión de la casa. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo supremo. La palabra Hades significa la morada de los espíritus. Lucas capítulo 16, verso 26. Y entre nosotros y ustedes se estableció un gran abismo, de modo que aquellos que desean pasar de aquí a ustedes no pueden, ni nadie puede cruzar de allí a nosotros. Es la llave de Cristo la que encerró a los espíritus perdidos. Cristo conquistó la muerte porque Él era sin pecado. La maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén, causada por el pecado, fue claramente declarada. Cristo conquistó la muerte y las consecuencias para nosotros son eternas. Es la victoria de Cristo sobre la muerte la que sostiene las buenas nuevas del Evangelio. Sin la resurrección no hay Evangelio. De hecho, no hay esperanza para nosotros. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y verso 17. Y si Cristo no resucitó, su fe es inútil y sin poder, mera ilusión. Ustedes aún están en sus pecados y bajo el control y la penalidad del pecado. Otros videntes llenaron al pueblo de Dios con el deseo de que el Señor algún día aboliera la muerte. Oseas, capítulo 13, verso 14. Los rescataré del poder del Sheol, el lugar de los muertos. Los redimiré de la muerte. Oh muerte, ¿dónde están tus espinas? Oh Sheol, ¿dónde está tu destrucción? La compasión está escondida de mis ojos, porque fallaron en arrepentirse. Isaías capítulo 25, verso 8. Él destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra, porque así lo ha dicho el Señor. La muerte era el arma más poderosa y aterradora del diablo contra nosotros. Los creyentes son más que vencedores por medio de aquel que nos amó, conquistó la muerte, y los creyentes permanecen firmes en las palabras de Jesús. Es imperativo que no olvidemos que el Padre es quien le concedió a Jesucristo el derecho a ocupar esta posición exaltada de autoridad y dignidad como recompensa por lo que hizo. Mira lo que ganó a cambio de la humillación que sufrió a manos de los hombres. Fue el siervo de los siervos, pero ahora es Rey de reyes y Señor de señores. Se rebajó más que el más bajo, y se elevó más alto que el más alto. Usó la corona de espinas, pero ahora usa la corona del cielo. La verdad es que las personas temen una cosa sobre todo, y esa cosa es la muerte. Esto se debe a que, para el mundo, la muerte es un desconocido. Las personas no salvadas sienten miedo al considerar lo que está por venir. ¿Tendré que responder por lo que hice? ¿Por lo que no hice? ¿Arderé en el infierno para siempre o alcanzaré un estado de felicidad eterna? Y no se engañen, el infierno es real. Quiera la mayoría de las personas admitirlo o no, la muerte cambia la vida de las personas. Después de que nuestras vidas en la tierra terminen, los cristianos marcharán en una marcha victoriosa, siguiendo a Cristo. No hay razón alguna para tener miedo para cualquier persona que cree en Cristo. Esto debe hacernos decir, vamos a adorarlo, que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Que podamos recordar la grandeza y la profundidad del sacrificio de Jesús. Él, el Cordero Perfecto, no solo cargó nuestros pecados en la cruz, sino que también descendió a lo más profundo de los abismos para predicar esperanza y redención. No solo una victoria sobre la muerte, sino una promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Al reflexionar sobre las varias interpretaciones de los eventos entre su muerte y resurrección, vemos que
Independientemente de los detalles, el amor y la obediencia de Jesús al Padre trascienden nuestra comprensión. Se hizo siervo para salvarnos y por eso fue exaltado a la derecha de Dios, donde reina con autoridad suprema. Al final, lo que realmente importa es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos prepara un lugar en el cielo y promete volver para buscarnos, garantizando que donde Él esté, nosotros también estaremos. Que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, por haberte alejado de los caminos, o si quieres iniciar un nuevo viaje hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.